Vamos a hablar ahora con Hugo Ilger, presidente de la CIMAE, a propósito de una evaluación que le vamos a pedir sobre este fin de año, con las particularidades que tuvo el sector y con un programa que entendemos puede ser interesante para aquellos que están definiendo alguna inversión, quizás con el aguinaldo o pensando un poco más a largo plazo. Es un buen momento para tener en cuenta y a qué están apostando fundamentalmente. Programa. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Nelly. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos directamente al programa y después hablemos de la evaluación. Perfecto. Cuéntenos, ¿cuál es el alcance de este programa? ¿Quiénes lo definieron? ¿Qué contemplaron para hacerlo? Esto ya se viene charlando hace varios meses. Este programa ya estaba completamente definido en octubre. Se iba a lanzar a octubre por una cuestión electoral. Ese ruido político hizo que las entidades bancarias, que son las que fomentaban también este programa, ante la suba de las tasas, hayan puesto un poco un freno en esto acá. Entonces, y también donde hay un componente político, porque es el gobierno el que está impulsando esto, en plena campaña electoral, los tiempos se destinan a otras cosas, pero ya lo teníamos definido hace rato. Y ahora que se aplacó todo, que hay ciertos indicadores, qué sé yo, más beneficiosos se puede decir, se relanzó, lo venimos charlando ya de nuevo hace aproximadamente un mes, se dieron las condiciones, las mismas entidades bancarias y financieras mantuvieron su propuesta original, y bueno, se armó la logística de cómo relanzar el programa. Lanzar. Este programa, ¿cuáles son los aportes que tiene de los distintos ámbitos que colaboran? Bajando la premisa que el gobierno hace mucho hincapié, que este gobierno provincial no va a subsidiar absolutamente nada, ni el consumo, ni a nada. Pero sí ofició de intermediario y escuchó a muchos industriales en cómo podía facilitar o mejorar o incentivar determinados tipos de ventas. Ellos ya lo habían promocionado otros acuerdos de Santa Fe, que lo habían hecho ya a principio de año con el sector de gomerías, el sector supermercado en Rosario, el sector de corralones, donde el gobierno ofició de intermediario entre los industriales, las distintas cámaras que lo componemos, y entidades bancarias, entidades financieras, donde nosotros solicitamos algunas herramientas financieras para poder vender mejor y llegar con alguna facilidad más al consumidor final, y el gobierno hizo eco de este pedido y, sabiendo del éxito de otros programas que habían aplicado, nos propuso replicar eso, y bueno, esta propuesta consiste en que hay un link donde todos los muebleros, carpinteros, nos tenemos que inscribir, nos tenemos que, en este formulario, decir con qué porcentaje de descuento de determinada línea de nuestros productos vamos a ofrecer al consumidor final, como para tener un ancla o darle al consumidor una posibilidad que en la proximidad de estas fiestas, que está queriendo adquirir un mobiliario, va a tener un descuento. Y la otra parte hace que, a su vez de ese descuento, pueda acceder a cuota de 3 o 6 cuotas sin intereses. Hay entidades bancarias que lo mantuvieron y hay otras que se están en plena conversación para continuar. ¿Cuánto hace que no tenían cuotas sin intereses en el sector? Y en lo que va del 2025 no lo hubo, el 2024 menos. Y bueno, antes estaba lo que era la cuota simple, donde había la tasa de interés, eran cuotas fijas, pero una tasa de interés elevada. Acorde al mercado. A lo que oficiaba el mercado en ese momento. Hoy, si bien las tasas están un poco más normalizadas, pero hasta los mismos entidades bancarias han hecho un esfuerzo, lo mantuvieron. En los meses de octubre y noviembre, con el ruido político y las tasas disparadas, medio como que le esquivaban a aceptar este tipo de compromisos. Pasado este ruido político, hoy lo aceptaron y tenemos 6 cuotas sin intereses. Hay entidades que aplican un pequeño interés, pero el costo financiero lo absorbe, por ejemplo,
lo que tenemos el acuerdo con Billetera Santa Fe, lo absorbe el Banco Santa Fe, el costo financiero de esa operación bancaria, así que es beneficioso. ¿Y qué tiene que hacer el consumidor interesado? Acercarse al comercio que está adherido. La semana que viene ya nos van a llegar todos los afiches, perdón, a quienes nos adherimos al programa, que obviamente es un programa abierto, que todo aquel comerciante, aquel mobiliario que se quiera inscribir, es un formulario que está a disposición, se inscribe, nos van a llegar estos afiches a nuestra cámara, nosotros los vamos a distribuir a nuestros socios que se hayan inscriptos. A su vez, ya hoy nos enviaron flyer como para que lo publicitemos en nuestras redes, y el consumidor final se tiene que acercar a ese comercio adherido, acceder a ese plan con el descuento que nosotros promocionamos, porque cuando nosotros nos inscribimos decimos tal línea o tal producto va a tener tal descuento. Nosotros también tenemos que ser claros en ese sentido, si nos comprometemos a mantener ese descuento, y a su vez con esa entidad bancaria o financiera poder acceder a esas cuotas. ¿Y esos descuentos oscilan en qué cifras aproximadamente? Es a libertad del industrial o del comerciante. Uh-huh. Hay industriales donde han ofrecido un 30%. Esta semana me enteré que hubo un par de industriales del sur de Santa Fe, en algunas líneas han ofrecido hasta un 40% de descuento. Y después cada uno era libre de un 5, un 10, un 20, un 15, lo que considera oportuno y que su rentabilidad también se lo permite, porque ese descuento sale de la rentabilidad que tiene cada comerciante. ¿Y es necesario acudir al programa por la quietud del consumo en muebles o no? Es una herramienta más. ¿Cuánto más va a traccionar? Obviamente no lo sabemos y eso el tiempo lo determinará. Pero brindarle más herramientas al consumidor que estaba pensando en adquirir un mobiliario, que hoy sabemos que los mobiliarios no son o algo simple o económico o primera de comprar, necesidad. No es un producto de que uno siente como el comprar una ropa, el impulso no es una compra impulsiva, es una compra pensada. Y a veces se asusta en determinadas situaciones el consumidor o el comprador. Si vos le das estabilidad y le das alguna herramienta más, bueno, es un incentivo más para poder tratar de cerrar una venta en la que estamos en un mercado bastante decaído. Hugo, pero en relación a lo que hemos hablado cuando renovaron comisión, sí. ¿hay una mejora o hay alguna similitud con lo que se verificaba en aquel momento para el sector? No, sí, el mismo proceso. Nosotros tenemos indicadores locales, yo tengo un sondeo local permanente, lo hago en forma mensual, y después tenemos indicadores provinciales y nacionales. A veces esos indicadores nacionales no se corresponden tanto a nuestra zona, porque están hacia sectores más forestos, que a nosotros no nos mueve mucho la aguja, esos indicadores. Sí, a niveles provinciales, a veces coincidimos en esos aspectos, ¿no? Y el sondeo local, seguimos teniendo los mismos altibajos que tuvimos a principio de año. ¿Podría ser un poco más descriptivo en lo que miden en ese sondeo local? Sí, se solicita cómo viene el tema de ventas, el tema de empleo, ajá, el tema de rentabilidad, el tema de costos. Hoy puede decir uno, porque son muchos elementos y uno trata de indagar en varios aspectos. El tema de costos, uno diría la inflación está medianamente controlada, seguirá alta, pero si nos retrocedemos hace 3-4 años atrás, es nada, mejor. Es mucho mejor. Pero hay costos donde se han incrementado notablemente. Algo muy simple, el costo de logística en lo que va del año aumentó un 100%. Miremos la cuestión de combustible. ¿Cuánto aumentó el combustible? Lo vemos en los precios de los surtidores. No es necesario hacer una estadística. Miremos lo que sale del surtidor a principio de año y lo que sale ahora. ¿Y de dónde salió eso? ¿De la rentabilidad del sector o obviamente aumentaron precios? No, los precios han aumentado en base a la inflación y hasta por debajo. Algunos con los que
puedo tener diálogo, eso es muy, muy sectorial. Aquellas industriales que venden a determinadas provincias que están un poco mejor, esos han podido mantener cierta rentabilidad o cierto flujo de ventas, cierta continuidad, no han tenido tantos altibajos. Eso te permite tener una previsibilidad, cierto orden. ¿Santa Fe está entre esas provincias que están un poco mejor o no? No. Hay épocas, hay etapas en las que puede haber mejor venta, pero es muy dispar. No hay un elemento, un común denominador que digamos, por lo menos en lo que fue del 2025, que digas, me pasa particularmente en conversaciones que tengo con colegas. Algunos tienen un mes espectacular y cuando yo hago la comparación estuve por debajo. Y después al mes siguiente yo he tenido órdenes de compra por encima del promedio que solía tener. Por eso aparte soy bastante meticuloso y tengo toda una estadística de hace más de 15 años. Y he tenido meses muy buenos y veía que el colega que los meses anteriores estaba desbordado, ahora ya está terminando de entregar esos pedidos y ya entra a flaquear con las nuevas entregas. Me interesa mucho este punto. ¿Qué pasa con el empleo de acuerdo a lo que usted estuvo relevando? No, se mantuvo. Ahí en ese sentido tengo que ser muy, hasta diría felicitar al industrial esperancino, porque ha hecho unos esfuerzos tremendos para sostener el empleo. Si bien hubo casos esporádicos donde hubo alguna que otra reducción horaria, se cortaron algunas horas extras, pero en líneas generales no hubo despidos. Alguno puntual que puede pasar en cualquier época de la vida laboral, como son que acceden a las jubilaciones. Tal vez ese puesto no se cubre en forma momentánea, pero sí hay otros industriales que sí han tomado. ¿Están esperando la reforma laboral en el sector? No lo sé. ¿Esto lo trabaja Faima directamente con el gobierno? Sí. Pero también convengamos que el gobierno nacional hace mucho oído sordo y la misma industrial argentina no ha tenido mucho eco en sus reclamos. Si bien nadie claudica y Faima sigue insistiendo y sigue proponiendo, pero bueno, sí se está expectante. Charlando la semana pasada con algunos industriales de acá, de Esperanza, sí hablábamos de este tema, de la regularización, porque obviamente hay cierta precarización. Lo hemos hablado con las autoridades municipales apenas asumí, que hemos tenido una charla. La idea era de regularizar la situación de muchos talleres que se han... que han pasado a la informalidad. Nacieron desde la informalidad. Bueno, la idea es ir acompañándolo y que se formalicen. Estamos en ese camino, pero también ver un futuro, y el futuro también, vos no lo planteás de acá a 8 o 10 meses. También estás planteando si me van a entrar alguna orden de compra para el mes siguiente. Hoy vos lo hablás con muchos industriales y te van a estar diciendo, no, pará, estoy pensando en cómo voy a pagar el aguinaldo y las vacaciones y ver cómo subsisto hasta marzo, para ver si después tengo pedidos. Tampoco somos tan pesimistas. Hoy vemos algunos indicadores que en el rubro construcción, que está... que los antecede, digamos. Sí, me comentaban esta semana justamente que los permisos de inicio de obra en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario son récord. Entonces eso da un inicio o un puntapié a pensar que eso es muy dinamizador. Si bien ese inicio de obra, permiso de obra, demanda todo un tiempo, obviamente, pero una vez que comience el inversor, el constructor,
difícilmente, salvo que tenga algún contratiempo financiero, lo que va a querer hacer para que sea rentable su negocio es comenzar y terminar. Y en ese inicio de obra, que están iniciándose el próximo trimestre, el segundo trimestre del próximo año, nos da pie a pensar que nuestra cadena, que es la última, pero bueno, estamos esperanzados a que ojalá sea en el segundo trimestre o segundo semestre, que haya alguna estímulo, sí. un estímulo que nos permita a muchos esperar, porque también en algunos sectores hay mucho pesimismo. También es una discusión que debemos darnos, que el gobierno lo ha planteado, y a veces da casos testigos y son casos testigos y no es las generalidades. Entonces hacen ver como que hay empresas que tienen alto margen de rentabilidad y la micropyme, la pyme de nuestro interior, no tienen esos márgenes de rentabilidad. Entonces, a veces nos ponen del otro lado del mostrador como que somos los malos de la película. Me faltaba una confirmación. ¿El trabajador vinculado al rubro maderero este año ganó o perdió en relación a la inflación? Está unas décimas por debajo de la inflación en este segundo semestre. El primer semestre estuvo por encima. Tengo contacto semanal con los que integran la comisión paritaria de FAIMA, por una cuestión de cercanía. Uno que integra la comisión paritaria es de Santa Fe, en lo cual tengo mucho precio y está en la comisión hace 30 años. Y han sido muy cautos en las negociaciones, porque la baja de ventas ha sido notoria. Y en esa discusión paritaria está todo el sector. Está el sector foresto, el sector industrial de gran escala y el micropyme. Entonces debemos separar. Y bueno, en el primer semestre el sector paritario estuvo por encima. El segundo semestre está por un par de décimas por debajo de la inflación. Pero en esta semana se está discutiendo ya el próximo trimestre, porque hoy estamos... Antes las discusiones eran mensuales, obviamente, con la inflación que había, eran negociaciones mensuales. Hoy ya se logra acuerdos trimestrales, que nos favorece a todos, porque nos permite tener una previsibilidad en nuestros costos. Obviamente entendemos al trabajador, porque necesita mejorar sus ingresos y a veces esperar hasta el próximo trimestre si va a tener algún aumento y que después el Ministerio de Trabajo lo homologue. ¿Por qué digo que están por debajo? Porque la paritaria que se había logrado en el tercer trimestre del 2025 recién ahora fue homologado. Para que no, el gobierno sostiene que si homologan más, eso va a inflación. Exactamente. Y recién ahora lo homologaron. Para los que se tuvo que pagar los sueldos de diciembre, el acuerdo que ya había finalizado en octubre. Y lo tuvieron que pagar ahora en diciembre, porque lo homologaron recién ahora el gobierno. Entonces, por eso vienen atrasados. Ojalá la próxima paritaria se logre un acuerdo, que el gobierno lo homologue y al trabajador le llegue ese. Convengamos también que, al menos en esta zona, muchos industriales, no sé si la totalidad, pero muchos, pagan un premio extra o algo, un incentivo, porque entienden que el trabajador también lo vivimos diariamente, porque convivimos diariamente con el trabajador y entendemos sus necesidades. Entonces hay muchos industriales que pagan un premio, algún incentivo, algo como para fomentar, mejorar un poco el ingreso y que las condiciones dentro del ámbito laboral sean un poquito mejores. Muchas gracias por este panorama tan amplio, muy amable. Muy amable.